Vamos a resolver este ejercicio que ya veréis que es bastante interesante porque vamos a aplicar todos los conceptos vistos en este tema cero de repaso de análisis de circuitos. Bueno, en primer lugar, antes de empezar a analizar el circuito en sí, vamos a pensar qué ocurre en este circuito con las cargas, con los electrones, tal como vimos en el apartado 1 del tema. ¿Qué ocurriría aquí con los electrones? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es lo que excita a los electrones? Bueno, pues si observáis, tenemos una fuente ideal de tensión de 15 voltios. Ahora recordaremos también qué implicaba eso de que fuese ideal. Estamos trabajando sobre papel, no una fuente en laboratorio, por lo tanto es ideal. Puede suministrar cualquier corriente, como ahora veremos. Bueno, estos 15 voltios, ¿qué implica? Bueno, pues implica que en este punto hay 15 voltios más que en este otro. ¿Vale? Hay una diferencia de tensión. Esa pila, esa batería está aplicando una diferencia de tensión que hace que en este punto haya 15 voltios más que en este otro. ¿Eso qué implicaba para los electrones? Bueno, pues si recordáis, los electrones que haya por aquí, en el conductor, como son cargas negativas, se ven repelidos por este terminal de carga negativa y se verán atraídos por el de carga positiva, con lo cual irán haciendo todo el camino a lo largo del conductor para intentar llegar a ese terminal de carga positiva, con lo cual esos electrones vendrán por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y al llegar a este punto tienen que decidir por qué rama se van. Bueno, pues unos electrones irán por esta rama, otros electrones irán por esta otra y harán el camino. Ojo, aunque esté dibujado aquí esta rama más cortita, esta rama como más corta y esta otra como más larga, eso es realmente una representación. La longitud de la rama, eso no influye para nada en la longitud con la que hayamos dibujado. Esa rama no influye para nada en la corriente que circule por ella, ¿vale? Bueno, pues esta corriente, esos electrones que circulen por ahí, llegarán a este punto, los que vienen por esta otra rama llegarán aquí, se unirán y volverán por aquí y se introducirán en el terminal positivo de la batería. Y la batería constantemente estará suministrando electrones para que se pueda mantener esa circulación de corriente. Bien, pues una vez visto qué ocurre con los electrones, recordemos entonces qué ocurre con la corriente y las tensiones en este circuito. Bien, hemos dicho que las corrientes por convenio se definen en el sentido contrario en el que se mueven los electrones, porque en teoría se verían como cargas positivas moviéndose. Por lo tanto, como hemos dicho también en el tema, la corriente siempre circula desde el terminal positivo de la batería hacia el negativo, con lo cual tendremos una corriente, vamos a llamar I, por ejemplo, saliendo de la batería, que es la que va a circular por todo el circuito. La batería suministra esa corriente. ¿De qué valor es esa corriente? Bueno, pues no lo sabemos, no tenemos ni idea. Pero lo único que sabemos es que esa batería está imponiendo esos 15 voltios entre sus terminales. Y eso va a ser así independientemente de todo lo que haya conectado en el resto del circuito. En este caso tenemos pues esta resistencia, una de 1K, otra de 2K, 3K y 1K. Pero conectemos lo que conectemos entre los terminales de la batería, lo que es seguro es que va a imponer 15 voltios. ¿Y qué corriente va a suministrar? La necesaria para que en esas resistencias caiga cierta tensión y se vaya manteniendo las leyes que conocemos, la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff, ¿vale? Entonces esta corriente va a depender del resto del circuito. Imaginaros que esta batería de 15 voltios, en vez de conectarla a este circuito, la conectamos a una resistencia únicamente de 1K. Ponemos una resistencia de 1K en serie con esa batería y nada más. ¿Qué corriente estaría suministrando la batería? Pues para que se cumpla la ley de Ohm, como por esa resistencia de 1K va a circular la corriente que suministra la batería y esos 15 voltios de la batería caen enteritos en la resistencia de 1K, pues sería 15 voltios partido 1K, 15 miliamperios, ¿vale? Entonces, esta batería tendría que suministrar 15 miliamperios porque lo que he conectado a ella es una resistencia de 1K. Y para que se cumpla la ley de Ohm, pues debe suministrar 15 miliamperios. En este caso, como tenemos conectado otras cosas en el resto del circuito, otra resistencia distinta, esa corriente que suministra la batería será otra distinta y tenemos que calcular cuál es. Bueno, esa corriente I va a circular por la resistencia de 1K y va a llegar a este nodo, ¿vale?
¿Qué ocurre en este nodo? Bueno, pues esa corriente I, vamos a llamarla I1, pues se bifurcará. Una parte será hacia acá, vamos a llamarla I2, y otra parte será por acá, vamos a llamarla I3. ¿Y qué ocurre con esas corrientes? Bueno, pues que I2 atravesará esa resistencia, llegará aquí, I3 atravesará las otras dos resistencias y llegarán aquí, y cuando llegue a este otro nodo, se volverán a unir y crearán una única corriente, esa de ahí. ¿Qué valor tiene esa corriente? Pues fijaros, si esta de aquí es I2 y esta es I3, cuando se unan volverán a dar la misma I1 que teníamos en un principio, ¿vale? Entonces, esta corriente de aquí es también I1, ¿vale? Además es lógico, la corriente que entra en la batería por aquí es la misma que la que está saliendo por aquí, ¿vale? Porque estamos en la misma rama, el mismo flujo de corriente. Bien, pues eso es lo que ocurre con las corrientes en este circuito. ¿Qué ocurre con las tensiones? Las tensiones que van cayendo en cada una de las resistencias. Pues fijaros, en la resistencia esta de un K, circula por ella esta corriente en esta resistencia, de valor I1. Pues caerá, como la corriente en este sentido, siempre la tensión que cae en la resistencia será mayor, habrá mayor tensión en este punto que en este, por la dirección en la que circula la corriente, ¿vale? Una corriente circulando por una resistencia hará que haya más tensión en el terminal por el que entra la corriente y menos por el que sale. ¿De qué valor? Vamos a llamarla V1. Pues bueno, lo calcularemos según la ley de Ohm. Una vez que sepamos I1, ¿vale? Pues I1 por un K será el valor V1. Esta corriente I2, ¿qué producirá en la resistencia de 2K? Bueno, pues va a producir, como la corriente es en este sentido, pues producirá una tensión con más valor aquí que aquí, de valor V2. Y la corriente I3 circulando por estas dos resistencias, bueno, pues hará que caiga una tensión mayor aquí que aquí, vamos a llamarla de valor V3, y en esta otra mayor aquí que aquí, de valor V4. ¿Queda claro según la dirección en la que circule la corriente cómo cae la tensión en esa resistencia? ¿Vale? Siempre en la dirección en la que esté circulando la corriente habrá más tensión por el terminal que entra y menos por el que sale. Eso siempre es así. Bien, pues una vez que tenemos clara la dirección y el sentido de las corrientes y las tensiones en el circuito, vamos a analizarlo. ¿Qué era analizar un circuito? Analizar un circuito consistía únicamente en calcular todas las corrientes y todas las tensiones de ese circuito. Bueno, pues nos piden que lo analicemos de dos formas distintas. En el apartado A nos están diciendo que calculemos las corrientes y las tensiones aplicando directamente las leyes de Kirchhoff sobre el circuito. Bueno, pues vamos a empezar a aplicar las leyes de Kirchhoff. Teníamos una primera ley de Kirchhoff llamada ley de las corrientes que decían, bueno, que todas las corrientes entrantes a un nudo o nodo es igual a la suma de las corrientes salientes. Vamos a aplicar, por ejemplo, en este nudo de aquí y vemos que entra una corriente I1 y sale una corriente I2 e I3. Pues bien, aplicamos la primera ley de las corrientes de Kirchhoff, que nos dice que I1 es igual a I2 más I3. Bien, ¿algo más respecto a la ley de las corrientes? ¿Podemos calcular alguna ecuación más? Bueno, pues por lo pronto parece que no, porque en este otro nudo de aquí abajo tenemos exactamente lo mismo. Ahora tenemos que I2 más I3 igual a I1. Bueno, no nos da mucha más información. Esa ecuación es la misma que teníamos. Vamos a empezar a aplicar la segunda ley de Kirchhoff. Segunda ley de los voltajes de Kirchhoff. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, se podían aplicar en las mallas. Si recordáis, pues una malla no es más que un camino cerrado sin pasar dos veces por el mismo punto. Pues aquí en este caso tenemos dos mallas, ¿vale? Esta primera malla de aquí y esta segunda malla de aquí. Bueno, vamos a aplicar la ley de las tensiones a la primera malla. Resulta que tenemos un generador de 15 voltios
15 voltios, que es igual a la tensión que caiga en esta resistencia, que hemos llamado V sub 1, más la tensión que caiga en esta resistencia, que hemos llamado V sub 2. Pues, igual a V sub 1 más V sub 2. Pero V sub 1 y V sub 2, bueno, no vamos a meter más incógnitas en estas ecuaciones. Podemos ponerlas en función de las corrientes, que son las incógnitas que teníamos antes, ¿vale? I sub 1, I sub 2, I sub 3 no las conocemos. Pero resulta que V sub 1 no es más que I sub 1 por 1 kiloohmio y V sub 2 es I sub 2 por 2 kiloohmios. Bien, hasta ahí bien. Y podemos aplicar la segunda ley de Kirchhoff en la otra malla. En la otra malla lo que tenemos es, bueno, pues que esta tensión V sub 2 sería igual a la tensión V sub 3 más V sub 4. Bueno, pues ya directamente lo podemos poner en función de las corrientes, que son las incógnitas que tenemos. I sub 2 por 2 kiloohmios es igual a I sub 3 por 3 kiloohmios más la misma corriente I sub 3 es la que pasa por la otra resistencia de 1 kiloohmio. Bueno, podemos sacar aquí factor común I sub 3. I sub 3 por 3 kiloohmios más 1 kiloohmio, que será 4 kiloohmios. Bien, pues, ¿qué tenemos aquí? Si nos fijamos, vemos que tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, I sub 1, I sub 2 e I sub 3. Bueno, pues con ese sistema de ecuaciones ya podríamos plantearnos resolver el sistema, obtener esas 3 incógnitas. En primer lugar, pues con la ecuación que tenemos aquí, podríamos ir sustituyendo, pues por ejemplo, aquí. Esto sería 15 igual a I sub 1 por 1K, I sub 1 es I sub 2 más I sub 3, pues I sub 2 más I sub 3 por 1 kiloohmio más I sub 2 por 2 kiloohmios. Bien, ya tenemos ahí la única incógnita I sub 2 y por aquí I sub 3 y por aquí vuelve a aparecer I sub 2. Bueno, pues esto podemos simplificarlo un poco más. I sub 2 por 1K más I sub 2 por 2K, I sub 2 por 3 kiloohmios más I sub 3 por 1 kiloohmio. Bueno, ya tenemos ahí solo 2 incógnitas. Y en esta última ecuación que teníamos por aquí, pues solo teníamos como incógnitas también I sub 2 más I sub 3. Tenemos por un lado I sub 2 por 2 kiloohmios igual a I sub 3 por 4 kiloohmios. O lo que es lo mismo, podemos despejar I sub 2 de aquí. I sub 2 igual a, pues nos llevamos 2K abajo, pues 2 I sub 3. ¿Es lógico esto que nos está saliendo? Nos está diciendo que la corriente I sub 2 es el doble que I sub 3. Vamos a mirar el circuito. I sub 3 es esta de aquí, la que va a circular por una resistencia de 3K y una de 1K. En total, estas dos resistencias, como están en serie, que ahora después lo vamos a ver, pues tendríamos una resistencia equivalente de 4 kiloohmios. Y por este otro camino, la corriente I sub 2, se encuentra con una resistencia de 2 kiloohmios. Bueno, pues la corriente, ya lo comentamos en el tema, va a intentar fluir por el camino por el que encuentre menos resistencia. Cuando la corriente I sub 1 llega a este punto y tiene que plantearse si se va por aquí, por la corriente I sub 2 o por la corriente I sub 3, ve que por aquí, por este camino, hay 4 kiloohmios y por este otro hay solo 2 kiloohmios. Por lo tanto, bueno, pues por este hay justo la mitad de resistencia que por el otro, con lo cual se irá el doble de corriente por ese camino, I sub 2 será el doble que I sub 3,
¿vale? Porque por el camino de I sub 3 encuentra más resistencia. Bueno, pues eso es lo que nos acaba de salir matemáticamente, ¿vale? Que la corriente I sub 2 es el doble que I sub 3. Bueno, pues ya tenemos aquí esta ecuación con dos incógnitas, esta ecuación con dos incógnitas, ya solo nos falta pues resolverla. Bueno, pues resulta que si nos llevamos este valor de I sub 2 aquí, nos sale que 2i sub 3 por 3 kiloohmios es igual, más i sub 3 por 1 kiloohmio, todo eso era igual a 15. Y esto de aquí es 2i sub 3, que es 2i sub 3 por 3k, que son i sub 3 por 6 kiloohmios más i sub 3 por 1 kiloohmio, es decir, i sub 3 por 7 kiloohmios. Si eso tiene que ser igual a 15, resulta que i sub 3 es igual a 15 partido 7k, o lo que es lo mismo, vamos a hacer el cálculo, 2,14 miliamperios. Bien, pues ya tenemos I sub 3. A partir de I sub 3, ahora podemos ir calculando I sub 2, ¿vale? Resulta que I sub 2, como es el doble de I sub 3, nos sale 4,28 miliamperios. Y echando hacia atrás, a partir de esta ecuación de aquí, resulta que I sub 1 es I sub 2 más I sub 3. Pues I sub 1 igual a I sub 2 más I sub 3 igual a 6,43 miliamperios. La suma de las dos. Bien, pues ya hemos resuelto las corrientes en el circuito. Bueno, además hemos calculado esa I sub 1. Esa es la I sub 1 que proporciona nuestra batería de 15 voltios, ¿vale? Al conectar a esa batería de 15 voltios todas esas resistencias, resulta que esa batería necesita proporcionar una corriente de valor 6,43 miliamperios para mantener los 15 voltios entre sus terminales. Si en vez de ser esa resistencia fuesen otras distintas, la corriente que necesita suministrar es otra distinta. Imaginaros, como comentábamos a lo largo del tema, que a esa batería de 15 voltios le conectamos una resistencia de 1 ohmio. ¿Qué sucedería? Que para mantener esos 15 voltios entre sus terminales necesitaría proporcionar una corriente de 15 voltios partido 1 ohmio, 15 amperios. Es una locura. Una fuente de tensión real en el laboratorio no puede suministrar 15 amperios. ¿Qué ocurriría en ese caso? Que en vez de mantener entre sus terminales 15 voltios, pues reduciría esa tensión, ¿vale? Para poder suministrar la corriente necesaria según la ley de Ohm. Bueno, por aquí, sobre el papel, en el caso ideal sería una fuente ideal de corriente y nos da exactamente igual. Podría suministrar 15 amperios y lo que queramos. Bueno, pues esas son las corrientes. Hemos calculado las corrientes. Ahora habría que calcular las tensiones. Pues, por ejemplo, la tensión V sub 1, ¿cuál sería? V sub 1 igual a I sub 1 por 1 kiloohmio. ¿Vale? I sub 1, hemos dicho 6,43 miliamperios, pues 6,43 voltios. V sub 2, I sub 2 por 2 kiloohmios, igual a 8,57 voltios. Y así lo mismo, V sub 3 y V sub 4. Bueno, ya veis que resolver el circuito mediante la aplicación directa de la ley de Kirchhoff, bueno, pues un poquito engorroso. Hay que sacar un sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, lo cual, bueno, pues es un poco laborioso matemáticamente y luego podemos confundirnos en alguna de estas cuentas. Bueno, pues para simplificar un poco este cálculo, vamos a hacerlo según nos dice en el apartado B. En el apartado B nos dicen que intentemos resolver, analizar este circuito, pero aplicando primero una simplificación mediante circuitos equivalentes.
Bien, ¿cómo sería esa simplificación? Bueno, pues empezamos viendo que habría que simplificar. Lógicamente, la fuente de tensión de 15 voltios se mantendría. Ahí no podemos simplificar mucho. Pero a partir de ahí, ¿qué tendríamos? Bueno, pues por esta rama hemos dicho que tenemos una resistencia de 3K y una de 1K. Por lo tanto, ahí es como si tuviésemos una resistencia de 4 kiloohmios, ¿vale? Son dos resistencias en serie, sería como una sola que se suma, resistencia equivalente, serie. Y esa resistencia de 4 kiloohmios estaría en paralelo con esta resistencia de 2 kiloohmios. Con lo cual, el paralelo de dos resistencias ya sabemos cómo se calcula. Bueno, pues vamos a ponerlo así. Mantenemos aquí esa resistencia de 1 kiloohmio que tenemos y ahora vamos a poner una resistencia equivalente de valor. ¿Qué valor tendría esta resistencia? Pues esta resistencia equivalente sería la multiplicación de las resistencias 4K por 2K, 4K por 2K partido por la suma 4K más 2K igual a 8 kiloohmios partido, bueno, 8 kiloohmios al cuadrado partido por 6 kiloohmios. Total 8 sextos de kiloohmio, 1,33 kiloohmios. 1,33 kiloohmios. Vale, y aún podemos simplificar mucho más ese circuito. Esas dos resistencias están en serie, con lo cual podemos dibujar el siguiente circuito mucho más sencillito. 15 voltios y aquí una resistencia equivalente de 1,33 más 1, 2,33 kiloohmios. Así de sencillo. Y ahora, fijaros lo sencillo que es calcular esa corriente y que suministra la batería, que bueno, la hemos llamado antes I1. Pues aquí fijaros qué sencillo es, solo hay que calcularla aquí. ¿Y cómo se calcula aquí? Con la ley de Ohm. Antes de simplificar, esa corriente era mucho más compleja de calcular, ¿vale? Pues ahora fijaros lo sencilla que es. Resulta que entonces I1 por la ley de Ohm, en esta resistencia equivalente, el generador de tensión estaría aplicando sobre ella una tensión de 15 voltios. Según la ley de Ohm, la corriente I1, que es la misma que atraviesa la resistencia, serían 15 voltios partido 2,33 kiloohmios. Es decir, 6,43 miliamperios. Fijaros qué sencillo. Antes la obtuvimos aquí. ¿Vale? Después de tanto cálculo. Bueno, pues fijaros lo rápido que la hemos tenido ahora con los circuitos equivalentes. 6,43 miliamperios. Bien, pues esa es la corriente que suministra la fuente, ¿vale? Y iría pasando por el resto del circuito. Y ojo, ¿el resto del circuito estaba esta resistencia de 2,33K? No, esa es nuestra resistencia equivalente que la hemos usado para calcular I1. Ahora, el resto de corrientes y tensiones, tenemos que ir tirando hacia atrás para ir calculándolas. Por ejemplo, el siguiente paso, esa corriente I1 pasa por esta resistencia de 1K, que realmente sí existe en el circuito, ¿vale? Esa resistencia de 1K está aquí. Bueno, pues el siguiente paso es calcular cuál es la tensión V1 que cae en esa resistencia. Bueno, pues igual que antes, V1 es esa corriente I1 por 1 kiloohmio, es decir, 6,43 miliamperios. Bien, pues si ya tenemos esa tensión, vamos a calcular tensión y corriente en los siguientes puntos del circuito. Tenemos esa tensión aquí en esta resistencia de 1K. Bueno, pues si esa tensión es de 6,43 miliamperios no. Voltios. Si esa tensión es de 6,43 voltios, hasta los otros 15 voltios que suministra el generador de tensión, ¿dónde cae la otra tensión? Pues entre este punto y este punto, ¿vale? O lo que es lo mismo que hemos dibujado en este circuito simplificado, entre este punto y este punto.
¿Qué tensión cae entre esos puntos? Pues 15 menos 6,43. Bueno, pues esa tensión, que podemos llamarla entre este punto y este punto V2, pues V2 es 15 menos 6,43, 8,57 voltios. Bien, esa tensión cae sobre esta resistencia de 2K y también sobre estas otras dos resistencias en conjunto, ¿vale? Porque esa es la tensión entre este punto y este punto. Y esos puntos pues están unidos en esta rama y también están unidos con esta otra. Bueno, pues ya podemos calcular entonces la corriente que pasa por la resistencia de 2K. Si en ella cae una tensión de 8,57 voltios, pues resulta que I sub 2 por la ley de Ohm es esos 8,57 voltios partido por 2K, es decir, 4,28 miliamperios. Fijaros, es lo mismo que obtuvimos antes. Lo que pasa es que, bueno, con un sistema de ecuaciones algo más complejo. Aquí veis lo sencillo que es. Lo único que hay que tener mucho cuidado a la hora de, una vez que hemos simplificado, con la red de resistencia volver hacia atrás. Bueno, pues ya tenemos I sub 2. Pues a partir de I sub 2, como tenemos I sub 2 e I sub 3, sabemos que, I sub 1 e I sub 2, sabemos que I sub 3 es I sub 3 es I sub 1 menos I sub 2, con lo cual es 2,14 miliamperios. ¿Vale? ¿No veis claro en el circuito? Eso sí lo tenemos muy claro. I sub 3, la que se va por aquí, es la que venía I sub 1 menos la que se ha ido por aquí, I sub 2. ¿Vale? Y a partir de I sub 3 ya sí podemos calcular la tensión en esta resistencia, I sub 3 por 3K, y la tensión en esta otra, I sub 3 por 1 kiloohmio. Bueno, pues como podéis comprobar aquí en estos resultados, bueno, pues si no se simplifica el circuito, si se hace directamente por las ecuaciones de Kirchhoff, pues un poco más laborioso, mientras que si simplificamos es un poco más rápido. Pues bien, con esto ya hemos hecho un repasito a todo lo que hemos visto en el tema.